Y bien, entrando ya directamente en lo que es el tema del día de hoy, la clase se llama Preguntando a nuestra sabiduría interior. Ajá, preguntando a nuestra sabiduría interior. ¿Cómo nosotros vamos a poder conectarnos y obtener respuestas a través de la sabiduría de la que todos los seres humanos gozamos, que es llamada nuestra sabiduría interior? Ajá, de eso va a tratar la charla del día de hoy. Y pues bueno, ya entrando directamente en tema, ya tenemos ahorita 25 personas, 25 participantes, vamos a ir adelantando para no atrasarnos más. Y bien, ¿de qué se trata esto de la sabiduría interior? A lo largo de la historia de la humanidad hemos escuchado el término de sabiduría interior, lo hemos escuchado en muchos lados, pero muy pocas veces en la actualidad, incluso en la actualidad, no nos ha quedado completamente claro este concepto. Cabe mencionar que la sabiduría interior podemos verlo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico. Ajá. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista físico-energético. Ajá. Es desde donde vamos a tratar este tema el día de hoy. El cuerpo humano es una síntesis total de todas las energías terrenales y está interconectado de forma permanente con estas energías. Aparece aquí la imagen del arca de Noé. Si ustedes han escuchado la Biblia, está escrita de manera metafórica. Sí, digo, sin meternos en temas religiosos, aquí estamos hablando netamente de físico energético. Y una de esas metáforas de las que nos habla la Biblia es precisamente la parte del arca de Noé. Y esta arca de Noé, dice la historia, que cuando Noé construyó esta arca, permitió que subiera una hembra y un macho de cada uno de los tipos de animales que había en el planeta. Metafóricamente se está refiriendo a la adquisición de nuestro cuerpo humano de todas las energías terrenales. Nuestro cuerpo humano adquirió la sabiduría y la acción de todas las energías terrenales, incluyendo la tierra misma. Es por eso que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, biodescodificación, tenemos que entender el comportamiento de cada uno de los animales para saber cómo se comporta también el cuerpo humano en ciertas reacciones, porque el cuerpo humano toma ciertas actitudes ante ciertas situaciones o porque el cuerpo humano depende de ciertos alimentos o de cierta conexión con la tierra para poder estar en un equilibrio. Entonces, esto nos da como resumen que el cuerpo humano es la síntesis de todas las energías, terrenales, incluyendo la energía de la Tierra misma. Viene en nuestra programación biológica. Por eso el cuerpo, la mente, bueno, el cuerpo humano, el ser humano, es el que coordina, es el que gestiona y el que dirige toda la creación en este momento. El tiempo y las investigaciones científicas y espirituales han mostrado como resultado que el ser humano puede comunicarse no solamente de manera visual, auditiva, táctil, gestual, gustativa o olfativa, que son en la actualidad los medios reconocidos de comunicación. Si nosotros entramos y buscamos cuáles son los métodos de comunicación, vemos que está el método de comunicación visual, auditivo, táctil, gestual, gustativo y olfativo. Sin embargo, pues estas investigaciones han dado como resultado que no nada más nos comunicamos por esos medios, sino que también puede comunicarse directamente con la mente subconsciente de la otra persona de manera energética sin recurrir a estados alterados de conciencia. Estos estados alterados o amplificados de conciencia también se conocen como estados de hipnosis o estados de trance. Ajá, estados, vamos a decirlo también de esta manera, estados meditativos. No solamente podemos conectarnos a nuestra mente subconsciente a través de estos estados alterados, sino nos podemos comunicar de una manera totalmente energética con la mente subconsciente de la otra persona. Para que nosotros podamos entender cómo funciona
esta comunicación, primero que nada necesitamos entender nuestras dos mentes. Ajá. Y vamos a empezar por entender cómo funciona la mente consciente. Tenemos mente consciente y tenemos mente inconsciente o subconsciente. Entonces necesitamos nosotros entender cómo funciona cada una de estas mentes. La mente consciente es racional y creativa. Todo lo analiza, trabaja bajo un tiempo lineal que divide en presente, pasado y futuro. Su funcionamiento es totalmente abstracto y se basa principalmente en pensamientos y creencias adquiridas por imposición, sugerencia o experiencia vivida. Es decir, nuestra mente racional trabaja conforme a las creencias y pensamientos que nosotros hemos adquirido y generado a través de lo largo de nuestra vida. Su apreciación entre bien y mal se basa en juicios y análisis. Ajá. Nuestra mente racional sí o sí va a enjuiciar todo. Es parte de nuestra mente racional, el hecho de que nosotros tengamos que enjuiciar. El racionalismo viene del juicio también. Entonces no podemos, mientras tengamos una mente consciente, no vamos a poder dejar de enjuiciar y de analizar. Su percepción del exterior se realiza por medio de 5 sentidos físicos, y estos 5 sentidos son el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. De ahí vienen los métodos de comunicación que vimos en las diapositivas pasadas. Y solo percibe la información exterior recibida por estos receptores. Ajá, es decir, nosotros captamos la información del exterior a través de estos 5 sentidos. Bien. Internamente recibe y procesa información enviada por la mente subconsciente, siendo su tarea procesarla e interpretarla en formas tangibles. Su expresión es por medio del habla y el lenguaje corporal. Es decir, nuestra mente racional, nuestra mente consciente, recibe todo el tiempo información de nuestra mente subconsciente y tiene como tarea principalmente lo que es el tercer ojo, tiene como tarea darle una interpretación racional, una interpretación tangible a los mensajes de la mente subconsciente. ¿Esto en qué redunda? En que todo lo que yo veo y todo lo que se manifiesta en mi entorno es una proyección de mi mente inconsciente. Eso a lo mejor lo hemos escuchado hablar en algunas otras filosofías, en algunas otras disciplinas, que nos dicen que todo lo que nosotros vemos en nuestro exterior es un reflejo de nuestra mente consciente, y eso se debe precisamente a esta acción, a que nuestra mente trata de procesar o tiene que procesar de manera tangible todo lo que ve nuestra mente o todo lo que percibe nuestra mente subconsciente. Pero ahorita vamos a ver qué es todo eso que percibe nuestra mente subconsciente. Interpreta todo a través de los 5 sentidos físicos. Ajá. Podemos percibir el exterior a través de la vista, del olfato, del gusto, del oído. Ajá. Y pues todo lo basa en juicios y todo lo basa en juicios y análisis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo va a estructurar, todo lo va a analizar. Ajá. Todo lo va a dividir, todo lo va a seccionar. Por eso una mente racional siempre categoriza todo, todo lo llena dentro de categorías, ¿de acuerdo? Porque así es como funciona nuestra mente subconsciente. En eso se basa su apreciación entre el bien y el mal. Y esa apreciación entre el bien y el mal normalmente es muy decadente. ¿Por qué? Porque esa apreciación de bien y mal que lleva a cabo nuestra mente subconsciente es meramente seccionada y catalogada por todas nuestras experiencias y por todas nuestras creencias adquiridas o impuestas. Ajá. ¿Esto cómo puede llegar a suceder? ¿O cómo lo podemos entender de otra manera? Si nosotros vamos, por ejemplo, con un juez porque tenemos algún problema legal, alguna situación legal, vamos con un juez. El juez va a ver la situación, va a analizar la situación, va a tomar su libro de leyes y de acuerdo a su libro de leyes, que está escrito pues por constitución política, por lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces el juez va a tomar ese libro de leyes y de acuerdo a ese libro de leyes va a tomar
una decisión con respecto a ese caso que nosotros le estamos presentando. Nuestra mente consciente actúa exactamente de la misma manera. Cada vez que se nos presenta algo en nuestra vida diaria, nuestra mente consciente saca nuestro libro de leyes, que es nuestro libro de creencias adquiridas e impuestas y de pensamientos generados, saca nuestro libro de leyes y con base a ese libro de leyes toma una determinación. Es por eso que la mayoría de nuestras decisiones son incorrectas. Y no incorrectas en ese momento conforme a nuestra lógica mental. Son incorrectas en la mayoría de las veces conforme a lo que más nos conviene en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo basamos y todo lo analizamos con base a nuestras experiencias vividas. Ahora bien, tenemos también lo que es la mente subconsciente. La mente subconsciente es contemplativa y atemporal. Es decir, la mente subconsciente no genera análisis, simplemente contempla y es atemporal. Vive en un presente continuo. Es decir, para nuestra mente subconsciente no existe el pasado ni existe el futuro. Para nuestra mente subconsciente únicamente existe el presente. ¿De acuerdo? Es energéticamente emocional y afectiva. Siempre actúa con base a emociones. A ello le llaman incluso lo que es el cerebro primitivo, ¿no? Actuamos conforme a emociones y sensaciones, afecciones. Su funcionamiento es totalmente fenomenológico, basándose en la programación biológica del cuerpo y en las leyes físicas y universales. ¿Qué quiere decir la palabra fenomenológico? Para darles una mayor explicación. Yo tengo este objeto que está aquí. Ajá. Este objeto, de acuerdo a mi mente racional, yo puedo analizar y decir, ¿sabes qué? Esto es un marcador, o esto es un plumón, o esto es un plumín, esto es como ustedes lo quieran llamar. Un marcador para pizarrones blancos, como ustedes lo quieran llamar. Eso funciona para mi mente racional, para mi mente consciente. Pero mi mente subconsciente, al tener este objeto, dice, ok, solamente son pedazos de plástico rellenos de tinta. Lo demás no le interesa ni le va a interesar jamás, porque para nuestra mente subconsciente esto no es otra cosa más que pedazos de plástico rellenos de tinta. Bien, o incluso más aún pudiera decir ni siquiera pedazos de plástico, simplemente pudiera decir la materia del petróleo procesada y rellenos de otra sustancia llamada tinta. ¿De acuerdo? Eso significa fenomenológico, que no le pone ninguna intención, simplemente observa las cosas tal y como son, como dice aquí, basándose en la programación biológica del cuerpo y en las leyes físicas y universales. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestra mente subconsciente no le interesa si nosotros queremos utilizar este objeto para pintar en una pizarra blanca o colocamos cuatro iguales y encima le ponemos una tablita y queremos decir que es una mesa. Para nuestra mente subconsciente eso no le interesa. Eso es totalmente fenomenológico y es contemplativo. Tiene el control sobre el funcionamiento del organismo y sus procesos. Es decir, quien rige el funcionamiento interno de nuestro organismo es la mente subconsciente. Su juicio sobre bien o mal se basa en la percepción vibracional. Su comunicación con el exterior es totalmente radiestésica por medio de la percepción y comunicación extrasensorial llevada a cabo por los 4 sentidos energéticos del cuerpo, conocidos también como claris. Es decir, nuestro cuerpo en total tiene 9 sentidos. Yo sé que ahorita esto nos puede estar brincando porque nunca nos los han dicho de esa manera. O a lo mejor nos los han dicho, pero no directamente con esos términos. Nuestro cuerpo tiene 9 sentidos. 5 que son físicos, que son los que controla la mente consciente.
Ajá, ya los vimos, la vista, el olfato, etcétera. Y otros 4 sentidos que son totalmente energéticos y radiestésicos. Esos 4 sentidos son llamados claris, debido a que la ciencia siempre se ha negado a estudiarlos. Ajá. Y son llamados claris por medio de la espiritualidad, y son conocidos como clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad y clariconocimiento. Son estos 4 claris de los que siempre de lo que siempre han hablado, y que mucho tiempo se confundieron con dones espirituales. La realidad es que no son dones espirituales, son sentidos que todos los cuerpos humanos tienen. No existe un cuerpo humano que no tenga estos sentidos, porque son con los que se comunica la mente subconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra percepción a nivel subconsciente sobre lo que es el bien y el mal se basa precisamente en esa percepción extrasensorial. En algún momento, las personas que estamos aquí hemos podido a lo mejor percibir algo como llamado corazonada, ajá, o como las famosas mariposas en el estómago, ¿no? Una corazonada es cuando yo siento que está pasando algo y resulta que sí está pasando. Mis 5 sentidos no lo captaron, pero mi corazón se aceleró, ¿de acuerdo? O cuando sentimos esas clásicas mariposas en el estómago, que conocemos a una persona y esa persona de repente nos empieza así como que a retorcer todo nuestro estómago y nos pone nerviosos y nuestro corazón se acelera, ¿de acuerdo? Eso nos está indicando la mente subconsciente que algo no está bien, tanto en la corazonada como en las mariposas en el estómago. Es curioso porque comúnmente cuando conocemos a una persona y sentimos maripositas en el estómago y nos ponemos nerviosos y nuestro corazón se acelera, nuestra mente subconsciente nos está gritando por todos los medios, nos está gritando que ahí no está bien, ahí hay algo que está totalmente mal, que no va de acuerdo con nosotros y que tiene una vibración totalmente diferente y otras intenciones diferentes, ¿de acuerdo? Pero pues como no entendemos lo que nos está diciendo nuestra mente subconsciente, pues vamos y pum, chocamos y nos damos contra la pared. Bien, entonces eso es así como se basa el juicio y la percepción sobre el bien y el mal a través de lo que es la mente subconsciente. Es totalmente vibracional y radiestésica. Nosotros podemos tener una corazonada. Por ejemplo, aquí en México podemos tener una corazonada sobre alguna persona conocida de nosotros que está en Rusia, ajá, o sobre alguna situación que va a pasar. ¿Cómo puede suceder esto también? Por ejemplo, personas que presienten cuando va a llegar algún temblor, un tornado, un tsunami, una situación meteorológica, pues hay muchas personas que también lo pueden captar. Y eso lo captan precisamente por esa conexión que nosotros tenemos con la mente, con todo lo que es la Tierra, con todo lo que es la creación y con las demás mentes humanas. Y eso sucede a nivel subconsciente y es totalmente radiestésico, es decir, es a través de radiaciones, de radiación electromagnética que emana nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también genera una onda electromagnética que se representa y que afecta todo lo que es nuestro entorno. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya que entendimos un poquito cómo funciona cada una de nuestras mentes, vamos a entender que la comunicación entre ambas mentes se lleva a cabo de manera continua, siendo la mayoría de las veces una comunicación no perceptible para la mente consciente. Es decir, nuestra mente consciente, esa famosa dualidad de la que nos hablan muchas filosofías y muchas disciplinas, esa famosa dualidad, es el hecho de que nuestra mente consciente se separó o se desconectó de nuestra mente subconsciente. Se separaron las dos. Una parte quedó, como viene ahí la imagen del iceberg, una imagen quedó afuera, una parte quedó afuera y la otra parte quedó adentro, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra mente consciente, perdón, no logra interpretar siempre o no logra
considerar siempre toda la información que recibe de la mente subconsciente. Por eso parece imperceptible toda esta comunicación. Sin embargo, está consciente. No nos hemos desconectado, ahí estamos. A través de las pruebas, de las técnicas como las pruebas kinesiológicas, podemos comunicarnos, sin embargo, conscientemente con nuestra mente subconsciente y obtener respuestas del mismo. Es decir, aunque a pesar de que nosotros tuvimos esa desconexión con nuestra mente subconsciente, sin la necesidad de entrar en un estado alterado de conciencia, nosotros podemos perfectamente comunicarnos con nuestra mente subconsciente. Esta mente subconsciente, como ya lo vimos, tiene toda la información. La mente subconsciente es nuestra sabiduría interior, porque nuestra mente subconsciente está conectada con el todo, ¿de acuerdo? Nunca se ha desconectado, la mente subconsciente sigue conectada todo el tiempo. Las ideas, pensamientos, acciones que generamos día con día se registran dentro de unos almacenes generales. Esos almacenes generales, algunos de ellos están bajo el control de la mente consciente en nuestra memoria de corto, mediano y largo plazo, y los otros se encuentran bajo el control de la mente subconsciente, que los mantiene activos en un, vamos a decirlo de esta manera, en un segundo plano, afectando directamente nuestras acciones, pensamientos y comportamientos temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un pensamiento o genero una emoción en mi día a día, y eso de momento a lo mejor mi mente consciente lo deja activo en una memoria pues a corto plazo, ¿no? Vamos a suponer que me voy a caer o que cualquier persona se va a caer de repente y genera un susto, genera una emoción. Y en ese momento dice, bueno, ya pasó, ya todo sucedió, no me caí, me alcancé a agarrar, estuve a punto de caerme, pero no me caí, me alcancé a agarrar. Y bueno, la emoción se va, se genera en una memoria de corto plazo. Pero cuando a mí se me queda internamente ese susto guardado, es decir, que no liberé esa emoción, o que no liberé ese pensamiento sobre lo que pudo haber pasado, se va directamente a mi mente inconsciente, a mi mente subconsciente. Y esa mente subconsciente la mantiene trabajando en segundo plano. ¿A qué me refiero con este segundo plano? A lo mejor hemos escuchado hablar sobre este término cuando hablamos acerca por ejemplo, de computadoras. Cuando hablamos de computadoras vemos que hay aplicaciones que están trabajando en segundo plano. Es decir, yo ahorita tengo aquí mi computadora, estoy trabajando, estoy platicando con ustedes perfectamente en esta charla, pero conjuntamente y sin que yo lo vea, está también el antivirus trabajando. Está detectando cada movimiento que yo hago en la computadora para detectar si alguno de ellos trae un virus. No obstante, también está la conexión, por ejemplo, con el Bluetooth. Yo no la veo ni tengo la aplicación de Bluetooth abierta, pero el Bluetooth ahí está activo. Entonces, esas aplicaciones funcionan de igual manera dentro de nuestra mente subconsciente y dentro de nuestro cerebro. Las emociones que yo no suelto se quedan en mi mente subconsciente y se quedan trabajando en segundo plano. No importa si yo generé una emoción cuando tenía 2 años de edad y actualmente tengo 85 años. Si yo no solté esa emoción, a mis 85 años sigue trabajando en segundo plano esa misma emoción, ¿de acuerdo? Y sigue alterando mi cuerpo. Vamos a ver por qué los altera. Entonces es muy importante que yo tome en cuenta este aspecto. ¿Por qué la mente, por qué cuando yo quiero obtener respuestas que yo estoy llevando a cabo una terapia, sea cual sea esa terapia, sea Reiki, sea biodescodificación, sea biomagnetismo, sea cualquier terapia que yo esté llevando a cabo? Porque cuando yo me meto a trabajar a la mente subconsciente por esa sabiduría interior me da la respuesta, porque la sabiduría interior ahí la tiene exactamente vibrando en ese momento. En el momento, yo puedo tener mi computadora, a lo mejor yo encendí hace 5 horas ya encendí mi computadora, ¿de acuerdo? Y ahorita no la apago.
no la apagué, me la dejo prendida, llega el día de mañana y mi computadora sigue prendida y no apago mi computadora y mi computadora lleva 3 días prendida. Bueno, eso no importa. El antivirus va a seguir prendido, el Bluetooth va a seguir prendido y todas las aplicaciones que están trabajando en segundo plano van a seguir prendidas. Todas van a seguir prendidas. Incluso muchas actualizaciones del sistema van trabajando y las descargas de actualizaciones van trabajando en segundo plano. Incluso nosotros tenemos un equipo celular en el que podemos trabajar sobre aplicaciones automáticas y nosotros ni nos enteramos en qué momento el sistema actualiza el WhatsApp o en qué momento actualiza nuestra aplicación de Facebook o cualquier otra aplicación. Sucede de manera automática y eso es trabajar en segundo plano. Entonces, no importa si yo abrí la emoción o si yo generé una emoción o un pensamiento cuando tenía 2 o 3 o 5 años. Si actualmente tengo 85 años y no liberé esos pensamientos y no liberé esas emociones, mi mente subconsciente las sigue teniendo en segundo plano. ¿De acuerdo? Y por eso cuando nosotros entramos en terapia a revisar qué hay, pues automáticamente nos arroja todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos nosotros accesar a esta comunicación? Nosotros podemos accesar a esta comunicación a través de algo conocido como kinesiología, perdón. La kinesiología, también bajo el nombre de kinesiología con QU, es una ciencia que adopta su nombre de la conjunción de dos palabras de origen griego. Por un lado tenemos kinesis, que significa movimiento, y por otro lado tenemos logos, que significa tratado. Por esta razón, podemos definir la kinesiología como la ciencia que estudia el movimiento humano valiéndose de la utilización de principios generales que rigen las leyes físicas, por lo que se reconoce como un estudio multidisciplinario. Es decir, nosotros a través de la kinesiología podemos entender cómo funciona el movimiento del cuerpo humano y a través de eso saber qué respuesta nos está dando la mente subconsciente. Y vamos a ver eso por qué sucede. A través de algo llamado los órganos de Golgi y de los ánulos espirales, el cerebro recibe información sobre todo el esquema corporal, la fuerza y la energía que se está ocupando en cada parte del cuerpo, el tamaño de cada tejido, etc. Estos dos receptores transmiten fuertes cantidades de información a través de la médula espinal al cerebelo e incluso a la corteza cerebral. Todo esto funcionando a nivel subconsciente sin provocar la más mínima percepción extrasensorial consciente. ¿A poco nosotros tenemos que estar pensando todo el día en que tiene que latir mi corazón? Porque si yo dejo pensar en que lata mi corazón, deja de latir. No, ¿verdad? O que yo tenga que estar pensando que tengo que respirar, porque si no respiro, entonces me muero. Y tengo que estar activando automáticamente mis pulmones. No, esto funciona ya de manera consciente, de manera subconsciente, de manera automática. Eso está todo el tiempo en segundo plano. Esta es una de las aplicaciones que está en segundo plano. El funcionamiento de mis intestinos, el funcionamiento de mi corazón, el funcionamiento de mis pulmones, el funcionamiento de cada uno de mis órganos son aplicaciones que están trabajando en segundo plano, ¿de acuerdo? Y eso se realiza a través de estos dos órganos, lo que son los órganos de Golgi y los ánulos espirales. Los podemos ver nosotros aquí entrelazados. Ajá, lo que son los órganos de Golgi, que se meten directamente a las fibras musculares y a todos los tejidos y mandan la información a través de la médula espinal, de acuerdo hacia lo que es el cerebelo, que es a donde se controla principalmente nuestra mente subconsciente. Cabe mencionar también que estos órganos están compuestos de un tejido muy blando. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y por eso cada vez que sufrimos lesiones como que nos cortamos un músculo o algo, a veces no tenemos una respuesta
Perdón, es que está entrando más gente. A veces no tenemos una respuesta, ya no nos queda una respuesta igual, ¿de acuerdo? Porque se van rompiendo estas comunicaciones y a través de lo que es el sistema nervioso, pues nuestro cuerpo también recibe toda esa información. Bien. La musculatura implica también la relación de nuestro cuerpo físico con el medio y prácticamente todas las funciones básicas de nuestro organismo están reguladas por los músculos, como mencionábamos hace un momento, lo que es respirar, digerir, ver, etc. Cualquier emoción afecta al funcionamiento muscular y por tanto nuestras funciones corporales. Cualquier emoción que yo tenga va a afectar nuestro funcionamiento corporal. Ajá. Si yo tengo, por ejemplo, como vimos en la masterclass pasada, lo que es el estrés activa lo que es el sistema nervioso, activa lo que es el eje HPA, que activa 3 glándulas principales, y esos empiezan a segregar una cierta cantidad de sustancias, más de 1400 sustancias en mi cuerpo, y va generando una serie de acciones. Entonces, imagínense, si yo no libero una emoción de estrés, si la persona no libera una emoción de estrés y se queda trabajando en segundo plano en nuestra mente subconsciente, nuestro cuerpo va a empezar a sufrir desajustes, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros sentimos estrés, por ejemplo, una de las sustancias que se liberan es el cortisol. El cortisol, pues, tiene, entre otras funciones, el hecho de, de poder disminuir el dolor, pero también empieza a desajustar otros órganos. Entonces, si yo la dejo trabajando en segundo plano, todo mi cuerpo va a empezar a desajustarse. Y yo puedo decir, pero es que ¿por qué si yo nada más me estresé una vez o durante algún tiempo yo nada más me estresé, pero ya pasó, ya pasó mucho tiempo y yo sigo con esos dolores y cada vez me enfermo más y mis músculos se van deteriorando más y mis órganos se van deteriorando más? Pues sí, el problema está en que esa persona no liberó el estrés, simplemente lo sacó de sus archivos temporales, que son de corto, de mediano o de largo plazo, lo sacó de esos archivos y lo mandó a la mente subconsciente. Y la mente subconsciente los tiene activos todo el tiempo, porque la mente subconsciente trabaja, como ya lo vimos, en presente continuo. Entonces, si dejo una emoción atrapada en mi mente subconsciente la va a tener activa todo el tiempo. Y si además de ese estrés la persona también sintió algún miedo porque iba a perder a una persona y no lo liberó, y si aparte también sufrió enojo porque se peleó con otra persona y no lo liberó, entonces ya tenemos 3 emociones que están trabajando en segundo plano. 3 métodos de controlar a nuestro cuerpo de manera diferente, de conducir la energía de manera diferente, trabajando de forma continua en nuestro cuerpo. Como ya lo mencionamos, trabajando en segundo plano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas emociones van a desajustar absolutamente todo nuestro cuerpo y van a generar una enfermedad, van a generar un desequilibrio. En técnicas como biomagnetismo y como lo que es en biodescodificación, también nos dedicamos a encontrar esos desequilibrios a través de estas funciones, a través de lo que es las pruebas kinesiológicas, que son las que vamos a ver en unos momentos. Pero principalmente tenemos que estar al tanto de qué es lo que estamos haciendo nosotros en el día con día. Yo sé que a veces es muy fácil para nosotros decir, pues no, me quedo con el enojo, pues no, me quedo con la rabia, pero es que ¿por qué si fulanito, fulanita me hice, yo por qué lo tengo que soltar? Y apenas veo a esa persona y me vuelvo a enojar y me vuelvo a poner furioso o vuelvo a tener miedo, estoy en una relación tóxica y apenas veo a la persona y otra vez empiezo a temblar como maraca. Todo eso es un daño que nosotros le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Son emociones que tenemos trabajando en segundo plano y que lo único que va a suceder de forma asegurada es que nuestro cuerpo se va a descomponer muchísimo más rápido. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo se va a descomponer muchísimo más rápido. Entonces hay que soltar las emociones.
hay que soltarlas. A veces nos negamos a soltar las emociones porque nos conviene, mentalmente o racionalmente, de acuerdo a nuestras creencias, nos conviene tener esa emoción. Pero físicamente dice, no, físicamente empieza a descomponerse. La mente subconsciente, acuérdense que es totalmente fenomenológica y a nuestra mente subconsciente le importa poco o nada las intenciones racionales que nosotros tengamos. Ajá. Nuestra mente subconsciente está programada para vivir en total armonía, así como vive la naturaleza vive en armonía, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en esa mente racional, en esa desconexión, hemos ido en contra de nuestra misma naturaleza. Bien, a través del cuerpo podemos nosotros conectar con la mente y gracias al test muscular podemos interpretarla, como venimos hablando de la kinesiología. Para hacer el test, enviamos un estímulo a nuestra mente en forma de afirmación y la mente a través del cuerpo nos hace llegar su respuesta. Este diálogo entre el cuerpo y la mente subconsciente se basa en torno a dos posibles respuestas, sí y no. Interpretaremos sí cada vez que la respuesta sea fuerte, muscularmente hablando, y el no cuando la respuesta muscular sea débil. Volvemos a lo mismo. Para nuestra mente subconsciente no existe el quizás o luego lo checo. Para nuestra mente subconsciente es tajante y dice sí o no. ¿De acuerdo? Es simple y sencillamente un sí o un no. Así trabaja nuestra mente subconsciente. Y a veces le digo a mis alumnos que la mente subconsciente es muy burocrática. Nuestra mente subconsciente es lo que es y tiene que seguir el proceso. Punto. No hay más. Si estás de acuerdo, qué bueno. Si no estás de acuerdo, también. Nuestra mente subconsciente es muy tajante. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ser todo lo más flexible que nosotros podamos en nuestra mente consciente, pero nuestra mente subconsciente es tajante. Solamente existe el sí y el no. Está o no está. Existe o no existe. ¿De acuerdo? De acuerdo con las teorías de Howard Gardner, es un psicólogo de Estados Unidos que vive allá por el año 1943, recibe el nombre de inteligencia corporal el conjunto de habilidades cognitivas que permite la coordinación de la mente con el resto del cuerpo, permitiendo un control fluido y preciso de este. Gracias a ella somos capaces de gestionar nuestra fuerza, nuestro equilibrio, nuestra velocidad, coordinación o precisión, siendo un tipo de inteligencia que permite la automatización y el aprendizaje de habilidades. Obviamente se encuentra también vinculada a la motricidad, tanto fina como gruesa. Es decir, nuestra mente subconsciente lleva el control absoluto de todo. Esta persona que está aquí es Howard Gardner, es quien desarrolló la teoría precisamente de la inteligencia corporal. Bien, ahí les dejé también un link en el que ustedes pueden checar más a fondo lo que es la biografía de este psicólogo estadounidense, Howard Gardner. Les recomiendo que puedan ustedes entrar a verla. De hecho, tomé textualmente este cuadro que están viendo ustedes ahí, este texto lo tomé directamente de esa página. ¿De acuerdo? Bien. Los test utilizados en las pruebas kinesiológicas pueden ser muy variados. Ya sea que estemos sentados, acostados o de pie, siempre tendremos una opción para realizar estas pruebas, ya sea de forma personal o a otras personas. Para comenzar el trabajo, debemos utilizar preguntas simples cuya respuesta sea tan obvia, tal como sería el nombre completo, la edad, el sexo, etc. Bien, nosotros vamos a empezar a hacer ahorita una práctica precisamente sobre sobre estos test kinesiológicos. ¿Sale? Vamos a hacer ahorita pruebas de algunos de ellos, que pues también nos sirven en las terapias. Si los que estamos aquí ya manejamos algunas terapias, lo vamos a poder aplicar perfectamente. Bien, si pudieran por favor ponerme ustedes en el chat que tenemos aquí, si ustedes ya manejan alguna terapia que requiera test kinesiológicos. Vamos a decir que a lo mejor manejen biomagnetismo
o que manejen biodescodificación, o que manejen el código de emoción de Bradley Nelson, en fin, alguna terapia que ustedes manejen. Si ustedes la manejan, vamos a anotarla por favor aquí en el chat y pues vamos a tratar de darle un pequeño enfoque, más que nada para que en esta práctica ustedes vean también un poco de cómo lo pueden ir aplicando. Es decir, ahorita que les dé yo la explicación, cómo ustedes la pueden ir aplicando de acuerdo a las terapias que ustedes manejan. Es por eso que les pregunto de qué terapia es la que ustedes manejan. Rocío Torres nos dice biomagnetismo, ok. A ver si alguien más nos puede anotar. Ademex, código de la emoción, biomagnetismo, correcto, muy bien. De acuerdo. ¿Quién más nos puede decir? Acuérdense que ahorita pueden ustedes escribir a través de lo que es el chat. R. Esperanza de René May, excelente. De acuerdo, eso también, las terapias de René May también son muy buenas. De igual manera podemos hacer algunos test kinesiológicos. Igual código de la emoción, biomagnetismo. Si nos pudieran también, alguien más que nos quiera compartir qué terapias manejan. Y vamos a tratar de enfocar un poquito la práctica de estas técnicas hacia esa aplicación. ¿De acuerdo? Nosotros enseñamos, cuando nosotros enseñamos técnicas como biomagnetismo, que por cierto empezamos el curso de imanes terapéuticos la siguiente semana, nosotros enseñamos todas estas técnicas de una manera muchísimo más profunda, las ponemos a practicar cada una de estas emociones, pero pues vamos a tratar ahorita de enfocarla de acuerdo a las terapias que ustedes están usando. Magnetismo, código de la emoción, muy bien, de la esperanza. Excelente. Muy bien, entonces veo que la mayoría está manejando ya lo que es biomagnetismo y lo que es también código de la emoción. De acuerdo. Muy bien, entonces vamos a tratar de enfocarlas un poquito hacia esas terapias. ¿De acuerdo? Lo primero que nosotros vamos a empezar a trabajar, o las primeras preguntas que nosotros vamos a empezar a hacer son nuestro nombre completo, edad, sexo, etcétera. Preguntas que sean muy obvias para empezar a verificarlas, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver rápido lo que es la teoría, lo que ustedes me terminan de escribir aquí en el chat. Vamos a terminar de ver la teoría y terminando la teoría, entonces nos regresamos a la práctica donde, digo, la diapositiva donde vienen las prácticas, los tipos de prueba y empezamos la práctica, ¿les parece? Bien, Federico, amigo mío, un saludo. Un saludo a Federico, gran biomagnetista también, acá de la ciudad de Mérida. De acuerdo. Los test que vamos a utilizar nosotros en la prueba son lo que es el test del anillo, el test de los pulgares, el test balance o pendular, el de resistencia y el de longitud. Al momento de la práctica vamos a ver cuál es cada uno de ellos y cómo se lleva a cabo. Bien. Notas muy importantes al momento de tomar en cuenta, o mejor dicho, notas muy importantes a tomar en cuenta al momento de hacer cada una de estas pruebas kinesiológicas. Las pruebas kinesiológicas aplican la ley de los 3 segundos. Ajá. Eso quiere decir que al momento de que llegan los 3 segundos, después de hacer la pregunta, la respuesta cambia. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Aplica la ley de los 3 segundos. Las preguntas deben de ser claras y muy específicas. Les mencionaba hace un momento, nuestra mente subconsciente es muy burócrata. ¿Vale? Las cosas tienen que ser como son. No hay interpretaciones ni hay suposiciones. Para trabajar con nuestra mente subconsciente, las preguntas deben de ser claras y lo más específicas posibles. ¿De acuerdo? Si yo le pregunto a la mente subconsciente si este celular es negro, me puede decir que sí.
Si yo le pregunto si este celular es cromado, también me puede decir que sí. ¿De acuerdo? Porque tiene los dos colores. Entonces, si yo quiero saber específicamente si es todo de un color, le tengo que preguntar específicamente si ese celular es totalmente negro o si ese celular es totalmente cromado. Porque si no, en ambas respuestas me va a decir que sí. Otro ejemplo de esto es que si yo estoy trabajando una persona y le digo, le hago la pregunta al cuerpo, oye, ¿tienes cáncer? Todos los cuerpos te van a decir que sí. Ajá. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos tienen células cancerosas. Eso no quiere decir que el paciente ya tenga el diagnóstico de un padecimiento de cáncer, como clínicamente se manejaría. Pero todos los cuerpos manejan células cancerosas. Entonces, si tú estás haciendo una prueba y le preguntas al cuerpo, ¿tienes cáncer? Todos te van a decir que sí. Entonces, tenemos que ser demasiado específicos, ¿de acuerdo? Siempre que hagamos pruebas tenemos que ser, vamos a llamarlo de esta manera, tenemos que ser exagerada y brutalmente específicos al momento de hacer nuestras pruebas kinesiológicas, lo más específico posibles. Se debe alinear los hemisferios cerebrales cada vez que vayamos a hacer una prueba kinesiológica. ¿Por qué? Porque normalmente los seres humanos tenemos la tendencia a trabajar más con uno de los dos hemisferios. A veces somos muy lógicos, a veces somos muy creativos. Recordemos que el hemisferio izquierdo pues es el hemisferio de la mente matemática, de la mente lógica, y lo que es el hemisferio derecho trabaja con la creatividad. Entonces siempre los seres humanos trabajamos más con uno que con el otro. Entonces al momento que vamos a hacer una prueba kinesiológica, podemos obtener tanto para el sí como para el no la misma respuesta, y eso se debe a que nuestros hemisferios no están trabajando adecuadamente. ¿Cómo los podemos alinear? El método de alineación es muy sencillo. Hay quienes pues nos ponen muy amablemente métodos bastante extensos de alineación de los hemisferios cerebrales, y que tienes que pedir un permiso, y que tienes que hacer un switching, y que tienes que hacer otro tipo de métodos. Una alineación rápida para poder nosotros hacer una alineación de nuestros hemisferios cerebrales antes de hacer una prueba kinesiológica es bien sencilla. Simplemente vamos a utilizar chasquidos alrededor de nuestras dos orejas. ¿De acuerdo? Sonándolos al mismo tiempo. Ambos chasquidos en ambos oídos. Eso va a hacer que nuestra mente ponga atención en ambos oídos y entonces va a coordinar los dos hemisferios cerebrales. Ese es un método muy rápido para yo coordinar mis hemisferios antes de iniciar una prueba. De igual manera, esa es la intención, por ejemplo, cuando estamos manejando biomagnetismo, de que tengas que utilizar el par voice. O de que tengas que hacer alguna alineación como en el código de la emoción. ¿De acuerdo? Que tengas que pasar primero el imán por encima del cerebro para que se coordinen los dos hemisferios antes de empezar con las pruebas. ¿De acuerdo? Bien. Responde a conocimientos y creencias del aplicador. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy trabajando, vamos a suponer, estoy trabajando el biomagnetismo médico y empiezo a trabajar a una persona, a un paciente, y me da ciertos pares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el biomagnetismo médico pues tienes que estar rastreando patógenos y tienes que estar rastreando los puntos donde tú vas a colocar los imanes, etcétera, y te da una cierta cantidad de pares. Y trabajas en el biomagnetismo médico. Pero de repente, la misma persona, es mejor dicho, el mismo paciente le puede hacer el escaneo o le puede hacer el testeo una persona que maneja el biomagnetismo holístico. Y para tratar exactamente los mismos padecimientos, les da, el de biomagnetismo holístico le da unos pares diferentes. Y ambos van a trabajar exactamente lo mismo. Y ambos van a tener exactamente el mismo resultado. ¿Por qué a uno les da un par y por qué a otro les da otro par? ¿De acuerdo? Porque la persona que estudió biomagnetismo holístico se está enfocando en orígenes. Se está enfocando no nada más en los orígenes físicos, sino también en los orígenes energéticos. Entonces le está dando otros pares. No quiere decir que uno sea bueno y que el otro sea malo.
simple y sencillamente, de acuerdo al método que esté utilizando el aplicador, le va a dar las respuestas de lo que el cuerpo necesita. Cuando nosotros nos comunicamos con la persona que vamos a atender, las respuestas que nos va a dar, las va a dar de acuerdo a la cantidad de conocimientos y creencias que yo como aplicador de la terapia tenga. Y eso lo he constatado, incluso yo mismo como terapeuta. He hecho escaneos, he hecho testeos, utilizando la técnica de biomagnetismo médico a una persona, y a esa misma persona, en ese mismo día, en esa misma sesión, le he hecho otro escaneo utilizando la técnica de biomagnetismo holístico y me da otros pares diferentes. ¿Sale? Entonces, para tratar el mismo padecimiento. Entonces, todo tiene que ver también con el mismo método y la misma técnica que nosotros estemos utilizando. ¿Sale? Tiene que ver el subconsciente. Las pruebas responden a los conocimientos y creencias del aplicador de la terapia o del aplicador de la técnica. ¿Sale? Siempre nos va a reconocer. Es por eso que aunque nosotros tengamos un manual, por ejemplo, de pares o un listado diferente de emociones, vamos a decir que estamos trabajando con la tabla de emociones que nos da Bradley Nelson en Código de la Emoción. O estamos trabajando con la tabla de emociones de descodificación holística. ¿Sale? No importa con cuál de las dos. Si vamos a trabajar el mismo padecimiento, nos va a dar las emociones más parecidas o lo que el subconsciente haya detectado lo más parecido de acuerdo a lo que nosotros como aplicador tengamos. Y en ambos casos va a funcionar. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. No es que uno sea bueno y que el otro sea malo. Simplemente la mente consciente, la mente subconsciente responde a los conocimientos y creencias del aplicador. Entre más conocimientos tenga el aplicador, más clara debe ser la pregunta. ¿Sale? Para los terapeutas que manejamos varias terapias, tenemos que ser cada vez más claros y más específicos en las preguntas que nosotros hagamos. A través de un rastreo con los pies, podemos utilizar el código de la emoción, por ejemplo, y al mismo tiempo trabajarlo con imanes. Y podemos hacer muchas otras cosas. Entonces, entre más conocimientos nosotros tengamos como aplicadores, más claras deberán de ser las preguntas que nosotros le hagamos a la mente subconsciente. Sé que esto tal vez es un poquito latoso, que diríamos, chin, pero pues es que yo ya me chuté el curso de 15 terapias y ya manejo 15 terapias diferentes. Está bien, qué padre, tienes más opciones de sanar, ¿sale? Si no tienes imanes vas a agarrar unas rosas, o si no tienes rosas ni imanes vas a agarrar un péndulo, o si no, nada más vas a hacer una conexión mental o un reequilibrio como maneja la técnica de toque cuántico, y así sucesivamente. Entre más conocimientos tengas, pues qué padre, tienes más métodos de trabajar a la persona. Pero si te tienes que comunicar con la mente subconsciente, desafortunadamente vas a tener que ser más claro y más específico en la pregunta que tú le estés realizando a tu paciente, de acuerdo a la persona con la que tú estás trabajando. Bien, ahora, y pues bueno, hemos llegado al final de esta charla, de lo que es por parte de Centro Holístico Sana, la división de enseñanza en línea. Recuerden, por favor, darle like a nuestra página en Facebook, que es Centro Holístico Sana, y ahí mismo pueden checar también los cursos que tenemos ahorita disponibles. Pues inmediatamente tenemos 3 cursos que están por iniciarse. Uno de ellos es el de imanes terapéuticos, donde incluso pues enseñamos una combinación, es una mezcla de técnicas. No es solamente biomagnetismo, aunque la mayor parte está basada en biomagnetismo, pero también trae técnicas de magnetoterapia y de liberación emocional. Ahí pueden ustedes checarla, trae el protocolo desarrollado combinando las 3 técnicas. Viene también lo que es el curso de comunicación con ángeles,
Sale, y también viene el curso de péndulo hebreo, que son los que están próximos, y ya para el mes de junio ya sale el nuevo listado también de cursos. Ahorita, aprovechando que están en precio especial, tienen un descuento del 60%, algunos un poco más. El de péndulo hebreo tiene el descuento casi del 70%, entonces pueden ustedes aprovecharlos. Y pues bueno, por mi parte es todo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias que se dieron la oportunidad de estar aquí con nosotros, de tomar